Genial. Llegamos entonces a nuestro capítulo 6, en donde nosotros vamos a dedicar el tiempo para poder hacer el cálculo o el análisis de estructuras que pueden ser armazones, pueden ser armaduras, podrían ser eh, elementos estructurales de máquinas o maquinarias, etcétera. La idea sería tratar de diferenciarlos entre cada uno de esos elementos o tipos de estructuras que les cité recién y entender que existen diferencias en la forma en la que trabajan. Y esas diferencias evidentemente generan efectos distintos, por lo tanto arrojarían algunos resultados particulares para cada situación. Entonces, la idea de este capítulo es que nosotros podamos lograr calcular las fuerzas, los momentos que resisten los distintos elementos que pueden formar alguna estructura. Es decir, ya no nos vamos a centrar en el cálculo de un solo cuerpo, de una sola barra, el cálculo de reacciones y demás. No, vamos a considerar ahora toda la estructura, por ejemplo, compuesta por sus distintos elementos, ¿verdad? Y cada uno podría llegar a cumplir una función distinta. Empecemos primero por marcos o bastidores. ¿Verdad? Marcos, bastidores, que son estructuras en general. ¿Sí? Estos tipos de estructuras, ¿qué tienen en particular? Y son estructuras que están formadas por barras. Las barras pueden ser de un solo tramo, como podría ser esta barra BE, o pueden ser barras continuas, como es el caso de la barra ABCD. Es una sola barra continua. Entonces no hay distinción de eso. De repente pueden tener cables, como muestra aquí el DG, y nada, esto sería el sistema de carga, ¿verdad? Una carga, un peso. Pueden tener cargas puntuales. Las cargas pueden estar ubicadas en cualquier parte, no solamente en los nudos. Aclaro eso porque más adelante vamos a ver los tipos de estructuras que tienen cargas en los nudos. Entonces aquí, en los más genéricos, barras de un tramo, barras continuas, hay cables, pueden haber cables sin problema, hay cargas que no necesariamente están aplicadas en los nudos. Entonces una combinación de eso. Esto es un ejemplo nada más, ¿ok? No necesariamente porque solo llama marco es un marco, ¿verdad? Pueden ser distintos tipos de formas. La idea es aquí que hay barras donde no hay fuerzas, barras donde sí hay fuerzas y no necesariamente en los nudos. Entonces, ¿cómo es que nosotros resolveríamos esto? En primer lugar, evidentemente esto tendría una carga vertical, ¿sí? Lo puedo llamar vertical A o AI, como lo quieran llamar. Y eventualmente aquí aparecería una horizontal en A, puesto que esta vinculación es una vinculación de segundo género. Por otro lado, teóricamente debería tener el dato de la carga W, es decir, el peso que voy a estar sosteniendo en la estructura, entonces eso es dato. Y por último tengo el cable. En este caso tengo el cable y ya está. El cable lo que me da es la dirección de la fuerza del cable. ¿Qué sé yo? Podría ser tensión de G. Entonces ahí fíjense, evidentemente yo podría resolver o calcular estas tres fuerzas como si fuese todo esto una sola estructura, eh, ¿verdad? Un solo cuerpo, en el sentido de ignorar la forma en la que está compuesta y resolver esto de aquí.
con la carga, con las reacciones y con la tensión del cable, con la fuerza del cable. Entonces, fíjense, esto podría ser un cuerpo haciendo momento en A. Yo podría sacar la fuerza del cable. Luego, por sumatoria de fuerzas verticales, sacaría la reacción vertical en A. Y por sumatoria de fuerzas horizontales, sacaría la reacción en horizontal A. Entonces, antes yo resolvería así. La idea ahora sería desglosar esta estructura. ¿Por qué? Porque ya no solamente me interesa eso, sino me interesa ver el elemento BE, cómo está trabajando. Me interesaría ver si ese elemento está a compresión, si está a tracción, si solamente tiene fuerza normal, si tiene momento flector, eh, etcétera. Si tiene fuerza cortante. Entonces me gustaría hacer ese análisis. Lo mismo para la barra CEF o para la barra ABCD. Entonces para eso nosotros deberíamos tratar de desglosar esto. Con desglosar me refiero a desarmar la estructura. ¿Ok? El cálculo de las reacciones y la fuerza en los cables era evidente, ¿verdad? Sumatoria de momento nada, ya puedo sacar la T. Y luego con dos sumatorias ya es fácil de resolver de forma externa. Sin ningún problema. Ahora, ¿qué ocurre? La idea es desarmar esta estructura. Por lo tanto, a lo que quiero llegar es que yo pueda tener esta visualización en mi mente. En como el elemento BE, yo extraigo y analizo por separado. Empiezo por el elemento BE porque es el elemento más simple. Es la barra de un solo tramo. Y también me doy cuenta que en esa barra no existe ninguna fuerza externa. Entonces, por lo tanto, sabiendo que esta barra va a tener una sola fuerza aquí y otra fuerza aquí, para que esto esté en equilibrio, ¿cuál era la condición? Para que esa barra esté en equilibrio, ¿cuál era la condición? Deben ser iguales las fuerzas. F1 y F2 deben ser iguales, las fuerzas deben ser iguales y tener la misma línea de acción. Entonces, de entrada, el análisis de esta barra es lo más simple. Y es esto. ¿Sí? Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. ¿Cómo le llamaba a este tipo de barras o elementos? Barras de dos fuerzas. Entonces nosotros siempre vamos a tratar de buscar elementos simples por donde empezar. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a nosotros a trabajar con menos incógnitas, trabajar con las incógnitas necesarias o facilitar ya nuestro trabajo. Entonces, elementos de dos barras siempre es interesante identificar, sobre todo en marcos y bastidores. Ahora, ya identificamos que evidentemente esto sería un elemento de dos fuerzas. Lo siguiente, ¿cómo yo puedo saber si esta fuerza que le pongo aquí, BE, fuerza B, es de tracción o de compresión? Con el tiempo se van a ir dando cuenta que identificar si un cuerpo va a estar traccionado o va a estar comprimido depende realmente mucho de la intuición y la identificación de cómo trabajaría la estructura. ¿Sí? Si es que alguien supone que este elemento BE hubiese estado a tracción, el desarrollo en sí del ejercicio no le iba a estar mal, salvo que le iba a salir al final una fuerza negativa. ¿Por qué? Porque ese negativo lo que le estaría indicando que su suposición está mal.
Su suposición debe ser invertida. Él supuso tracción. Al salirle un negativo adelante significa que es opuesto a la tracción. ¿Ok? Aquí un poco es evidente, ¿verdad? Esta barra, si no existiese la barra B, tendería a bajarse para abajo, ¿verdad? Lo que hace esta barra B es impedir ese descenso. Por lo tanto, para impedir, él le patea, digamos, a la barra CEF para arriba. Ven como aquí le patea para arriba. Por lo tanto, cuando analice la barra BE, me doy cuenta que esa barra está con presión. Si no me doy cuenta de eso, cuando yo resuelvo un ejercicio, no hay problema. Tampoco hay problema. Porque de vuelta, el resultado lo único que me va a salir es FBE igual a menos 3 toneladas fuerza. ¿Eso qué significa? Que FBE tiene una magnitud de 3 toneladas, pero por ejemplo podría ser de compresión. Es decir, es al revés a lo que yo supuse. Aquí lo que hay que tener en cuenta, hay que atender y tener en cuenta es lo siguiente, que si yo supongo que la barra BE está con presión, eso se debe replicar en todas las partes en donde influya FBE. Es por eso que empezamos por las barras más simples. Aquí vemos, yo supuse esta dirección. Entonces, aquí no hay drama. El siguiente análisis, por ejemplo, podría ser de la barra CEF. Entonces voy a tener la carga en la punta. En este nudo E voy a tener por acción y reacción esta fuerza. Y es por acción y reacción. ¿Ven? Aquí está entrando a la barra BE y aquí le está pateando la barra CEF. Estos deben estar directamente ligados. Si alguien aquí ponía así, por ejemplo, este entrando y este aquí, ahí no iba a haber caso. Ahí definitivamente les iba a salir cualquier cosa y nunca iban a poder encontrar el equilibrio de la estructura, porque iban a equilibrar esta barra, pero esta no. Este iban a equilibrar, pero esta no. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque aquí habría una incoherencia. ¿Se entiende? Entonces, de repente, esas son las cuestiones que hay que prestar atención, especial atención, cuando analizamos este tipo de estructuras ya con más elementos. Lo siguiente, como yo estaba analizando la barra CEF, yo supongamos, estas direcciones pueden ser las correctas como pueden ser las equivocadas. Pero como al principio yo no tengo idea de ninguno de los valores, lo supongo. Lo que tengo que hacer es casarme con esa suposición que yo hice. Una vez que analicé esta barra y esta, puedo ver la última o la tercera. Por un lado, voy a tener por acción y reacción la fuerza en el nudo C, es decir, esto de aquí. Fíjense cómo es opuesto, es decir, aquí están invertidos, ¿verdad? Pero la carga horizontal iba para la izquierda, en el otro va para la derecha por acción y reacción. La componente vertical iba para abajo, en el otro va para la izquierda por acción y reacción. Si eso no tiene sentido, entonces, o sea, si eso no está ligado, entonces no va a tener sentido nuestra estructura. Lo mismo pasa con este nudo. Es este. Por acción y reacción va para ahí. Y luego se trata del equilibrio de elementos en un plano. Entonces, para el equilibrio de la barra BE, es evidente, la condición es una barra de dos fuerzas. Ya está. El equilibrio aquí, yo puedo trabajar hasta 3 incógnitas en esta barra CEF. Momento en C, saco la fuerza BE, sumatoria X y sumatoria Y, ya saco las componentes en CX.
Y ahí ya tendría realmente todas las incógnitas. Van a darse cuenta que tampoco para resolver una estructura así compuesta por varios elementos, tampoco se llegan a ejecutar todas las ecuaciones de todas las barras. Por ejemplo, de aquí yo obtendría f de e. Luego pasaría aquí, obtendría cx y ci. Y al pasar a esta última barra, ya me doy cuenta que voy a tener básicamente todas las cargas, porque las reacciones las consideré de forma externa, por ejemplo. O en todo caso, de aquí sacaría a x y a y. Ya va a depender de la forma en la que quieren trabajar. En general, mi recomendación para el cálculo de las reacciones externas, lo más fácil me parece que sería trabajar con la estructura como si fuese un único cuerpo. Para el cálculo de las reacciones internas, que son esta fuerza BE, CX, CI y demás, sí lo tiene que hacer desglosando el cuerpo o la estructura. Por último, fíjense, esto es una barra de dos fuerzas. Significa que solamente tiene fuerzas del tipo normal, fuerzas normales. Esta barra aquí ya no es una barra de dos fuerzas. Entonces va a tener fuerzas normales, que son la dirección de la barra, fuerzas cortantes, algunos autores lo ponen como B corta, otros como Q, son las fuerzas transversales al eje de la barra, y evidentemente generarían momentos flectores. Lo mismo ocurre con esta otra barra. Tiene fuerzas normales, cortantes y momentos flectores. ¿Ok? Entonces, cuando más adelante aprendan a verificar las tensiones que generan cada uno de estos efectos, ahí aprenderían a dimensionar esos elementos. Pero lo bueno es que nosotros ya tenemos que lograr identificar de esta forma. Por ejemplo, aquí. Tengo tres cargas. P, K, Q. Tengo estas dos barras y los dos apoyos. Fíjense que si yo libero, o sea, saco los apoyos como para poner las reacciones y tratar de calcularlas, voy a tener lo siguiente. Suponemos que K, P y Q son fuerzas conocidas, por ejemplo. Yo podría hacer el momento respecto a obtendría BI. El momento respecto a B, obtendría AI. Y sumatoria de fuerzas en X me daría la suma de AX con BX. Es decir, no podría llegar a resolver la estructura. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque justamente están totalmente vinculados. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo llegar a hacer? Yo puedo analizar de la siguiente forma. Voy a poner el análisis completo como para que logren identificar. Ahí está. Ahí. Aquí ya hay varias formas. Por ejemplo, yo puedo analizar el nudo A. ¿Sí? El nudo A. Para analizar este nudo, entonces lo que hago es su diagrama cuerpo libre. Yo veo que aparece una reacción vertical, aparece una reacción horizontal por la vinculación externa. Está aplicada la carga K en el nudo. Hay una carga ahí aplicada. Y luego, además de eso, aparecen las reacciones. Voy a poner en otro color. La reacción
de la barra AC en el nudo A. Y eso deben estar aquí por acción y reacción. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Entonces, si analizo el nudo, debo ver todo lo que llega al nudo. Y luego ver lo que patea realmente sobre la barra. Entonces, lo que hicimos aquí fue cargar esta carga en el nudo. ¿Sí? Es muy distinto hacer eso. Y fíjense una cosita, aquí el nudo está lleno, ¿verdad? Aquí está el nudo lleno y aquí está el nudo vacío, quiere decir que es la reacción nomás ya. Es el efecto que genera toda esta fuerza sobre la barra AC. Lo mismo pasaría con el nudo B. Fíjense en el nudo B, las reacciones externas, ¿sí? Y luego esta es la reacción de la barra al nudo. Por acción y reacción, la reacción del nudo a la barra. Luego, el nudo en C, aquí arriba. En el nudo en C entonces llega la carga Q, ¿sí? CX' y CY' serían la reacción de la barra AC, es decir, estas de aquí, y CX doble prima y CY doble prima serían la reacción de la barra BC. Y ahí yo podría llegar, o sea, ahí ya tendría la estructura totalmente desglosada, la verdad. Ahí ya tendría la estructura totalmente desglosada. Fíjense, si yo tan solo hacía este análisis, si se acuerdan, aquí, Bx y Ax yo no iba a poder lograr determinar si tomaba como un solo cuerpo. ¿Se acuerdan? Iba a determinar Bi, Ai y la suma de Ax con Bx. Si yo logro determinar ya el valor de Bi de forma externa, ¿ponen? Y fíjense qué pasa si yo analizo la barra BC y hago el momento de las fuerzas que actúan en la barra BC respecto al punto C. ¿Qué me voy a dar cuenta? Este BI' era igual a la BI, porque está aquí, ¿sí? Aquí se nota eso. Por lo tanto, es dato, o sea, ya es calculado. Entonces, yo tranquilamente podría quitar este B'X. Llevando aquí, me doy cuenta que es igual a Bx. Y como en la estructura externa yo ya saqué Ax más Bx igual a algo, al final yo podría tener el valor de la reacción horizontal en A. Entonces quiere decir que algo que aparentemente yo no iba a poder lograr determinar o calcularlo, al final de cuentas al desglosar sí puedo. ¿Por qué? Porque al desglosar yo puedo obtener las distintas ecuaciones por los distintos elementos que conforman esa estructura. Esa es la ventaja del análisis de esta forma. ¿Ok? Otra cuestión que se podrían haber dado cuenta aquí era que la barra BC termina siendo una barra de dos fuerzas. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna otra fuerza externa y también es de un solo tramo único. O sea, es una barra de dos fuerzas, al fin y al cabo. ¿Qué significa eso? Que yo
ahí me podría dar cuenta que la componente BI y BX tiene una única dirección, que sería esta F que aparece aquí. Entonces ya me podría ser más fácil también el análisis de la estructura. Ahora, fíjense la diferencia de la barra AC que muestra ahora con este caso. Aquí nosotros no le incluimos al nudo dentro de la barra AC. Por eso está en blanco. Aquí le colocamos el nudo. ¿Qué implica eso? Implica que ya directamente sean las reacciones las que aparezcan en el punto A. ¿Sí? Estas son ya las reacciones resultantes. F es la resultante. F es la resultante. Este creo que era CX doble prima y CI doble prima. ¿Verdad? Es la resultante ya de eso. Entonces ven como que aquí hay una diferencia en el método anterior. Y para ambos es exactamente igual, ¿verdad? Ambas situaciones me dan los mismos valores. Ambas. Entonces, cuando desarrollemos ejercicios de este tipo, va a ir dependiendo de cómo creamos o cómo resulte más conveniente. Para el caso de máquinas, con máquinas nosotros nos referimos a estructuras que realmente tienen elementos móviles o piezas móviles. Por ejemplo, una especie de tenaza puede ser considerada como una estructura tipo máquina. ¿Por qué? Porque evidentemente estos elementos son móviles respecto a algún punto, por ejemplo. Y además, estos tienen la particularidad de recibir alguna carga, puede ser carga humana, puede ser una carga proveída por otro equipo. Por ejemplo, aquí sería la fuerza P y convertirla en algún otro valor. Es decir, yo agarro, quiero cortar un alambre, entonces yo aplico una fuerza para cerrar la tenaza, la pinza. ¿Ok? Esta fuerza, al final de cuentas, es transmitida a esta parte como para concentrar esta carga en el alambre. Y no solamente transportarla, sino que aumentar en magnitud. ¿Y cómo es que llega a aumentar en magnitud? Fácil, lo hago el diagrama de cuerpo libre, en este caso sería de una de las hojas. Hago el momento respecto al punto fijo o al punto de unión y me doy cuenta que aumentó la magnitud de la carga que yo le estoy dando simplemente por el brazo de palanca. Simplemente por el brazo de palanca. Mientras más largo sea el manguito de la pinza o de la tenaza, evidentemente yo voy a requerir una menor fuerza para cortar un mismo alambre. ¿Se entiende? Aquí saldría, a ver, no tengo el diagrama. Aquí saldría esto. La sumatoria de momentos de fuerza respecto a A igual a 0, se tendría que P por A es igual a Q por B. Entonces me doy cuenta que si este valor evidentemente es más grande, yo voy a necesitar tener menor valor P para conseguir una misma fuerza de corte. ¿Ok? Es por eso que
no sé si se fijaron, ¿verdad? Esas pinzas, no sé si tienen un nombre especial, pero estas pinzas que tienen los bomberos en general para cortar cadenas, candados, y tienen los mangos gigantes. Y es justamente para que ellos necesiten aplicar la menor fuerza posible para cortar algo extremadamente resistente. ¿Ok? Esa es la idea. Otro tipo de máquina, por ejemplo, podría ser esto, una especie de elevador hidráulico, en donde evidentemente yo puedo tener aquí la carga, ¿sí? Puede ser una caja, un peso, un vehículo, alguna situación cualquiera. Todo al final de cuentas es nada más una plataforma que se va elevando. Y evidentemente aquí tengo el brazo hidráulico. El brazo hidráulico lo que haría en este sistema es o expandirse o retraerse de acuerdo a si yo quiera levantar la estructura o si quiera bajar la estructura, la plataforma. Opa. ¿Ok? Entonces yo también tendría que poder analizar este tipo de estructuras. Nosotros, dentro de todo, igual vamos a centrarnos más en lo que es eh, armaduras, eh, pórticos, marcos y bastidores antes que a la parte de maquinaria. ¿Por qué? Porque realmente para identificar esto mucho tenemos que entender también la forma en la que trabaja, ¿verdad? Entonces, para evitar muchas malinterpretaciones, es que vamos a enfocarnos en lo otro, ¿verdad? Pero al final de cuentas, es resolver una estructura como esta, ¿sí? Fíjense que evidentemente esto podría llegar a parecer algo más complicado, pero al fin de cuentas, este brazo hidráulico lo único que puede hacer es expandirse, quiere decir que sería empujar la estructura, o retraerse, que sería estirar la estructura. Entonces, al final de cuentas, esto es como si fuese una barra de dos fuerzas. Al ser una barra de dos fuerzas, se puede llegar a conocer la dirección de la fuerza. Y ahí está F de H. ¿Sí? Aquí no sé por qué no se quitó la plataforma. A ver si sigue. Ahí está. Aquí, por ejemplo, para la plataforma, se ve que en A la vinculación es directa a través podría ser una rótula o un perno, o unos cuantos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la reacción ahí tendría una componente vertical y una componente horizontal. Me doy cuenta que la barra AD es una barra de dos fuerzas. La reacción AD, entonces ya tengo directamente conocida la dirección. Sería la dirección de la barra AD. Por otro lado, la reacción en B y en C, me doy cuenta que es un pasador en un orificio circular. Por lo tanto, esto se puede llegar a mover libremente en la horizontal sin encontrar restricción eventualmente, ¿verdad? Va a depender de la situación. Aquí me parece que no especificaría tanto eso. Y que la patada, vamos a decir, sobre la plataforma, eventualmente terminaría siendo vertical. Entonces, ese análisis es lo que se pretende encontrar sobre cada uno de los distintos elementos. Por eso digo, de repente con las máquinas es un poquito más difícil porque aparecen elementos como estos, ¿verdad? Y entender qué es lo que hacen, si se comprime, si tracciona y demás. Pero una vez que logremos identificar, queda absolutamente igual a un bastidor, ¿verdad? La diferencia es la finalidad. Aquí es transformar la fuerza de este brazo hidráulico en la necesaria para soportar esta carga W. Aquí es la fuerza
transformar la carga que yo estoy aplicando a la pinza para poder cortar este alambre. Esas son las finalidades nada más de las máquinas. Por último, que no es menos importante, es más, si ustedes se fijan en el capítulo 6 del libro, empieza por armadura. Yo decido siempre terminar o llegar hacia el final recién con esto. ¿Ok? Por último, tendríamos las estructuras del tipo armaduras. ¿Sí? Vamos a darnos cuenta que nosotros podríamos trabajar con armaduras en 2 dimensiones, son las más clásicas, y armaduras en 3 dimensiones también, sin problema. Metálicas, de madera, mixtas, etc. De hormigón también, ¿por qué no? Entonces, ¿en qué es lo que consiste o en qué consiste una armadura? Bueno, una armadura viene a ser una estructura conformada por barras que van de nudo a nudo. Solamente una barra tiene la extensión de un nudo hasta otro nudo y luego se interrumpe. Es decir, a ver si me tengo un... Es decir, por ejemplo aquí, esta es una armadura. ¿Cuáles son las barras? Las barras que actúan aquí son AC de nudo a nudo, CD de nudo a nudo, CB de nudo a nudo, AD de nudo a nudo y DB. Entonces ven cómo cada barra va por tramo. ¿Sí? Eso es fundamental. Eso es uno. Y otro caso, otra particularidad que tienen las armaduras, es que todas las cargas se consideran aplicadas en los nudos. Cargas o reacciones, ¿verdad? Aquí la reacción y aquí la carga. ¿Cuál es el beneficio de eso? El beneficio es que así obtenemos todas así obtenemos todas las barras trabajando como barras de 2 fuerzas. Esa es la principal diferencia con un marco, un bastidor, que aparentemente parece también una armadura. Pero los marcos y bastidores, como el ejemplo anterior, tenía una barra, aquí ya es una carga en un extremo, aquí tenía una fuerza BE, y no sé, aquí tenía una reacción horizontal y una vertical y una horizontal, que era CI y CX. ¿Cuál es la diferencia entre esto y un elemento de una armadura? Bueno, que un elemento de una armadura solamente son barras de 2 fuerzas. Quiere decir que o está trabajando netamente a tracción o está trabajando a compresión. Mientras que estos tipos de elementos que eran de bastidores podría tener normal, atracción o compresión, cortante, positivo o negativo, momento flector, positivo o negativo. Esa es la principal diferencia. Volviendo aquí, por ejemplo, vamos a aprender primero, centrarnos primero en las armaduras en un plano, armaduras planas o armaduras en 2 dimensiones. Que una armadura se lo analice como una armadura plana o una armadura en 2 dimensiones no significa que tenga un ancho igual a 0. O no significa que verdaderamente sea tan plano que esté en una hoja. No, pueden ser anchos normales. O sea, una, una cabriada de madera es al final de cuentas
una, una armadura plana puede ser tranquilamente analizable como una armadura plana. A ver, un momento. No, no tengo aquí a mano, no tengo a mano, no importa. Ok, por ejemplo, en este caso, aquí la armadura sería esta de aquí. Esta es la armadura que se analiza. La otra evidentemente sería igual y sería esta de aquí del otro lado, la que se ve detrás, vamos a decir. ¿Sí? Y evidentemente, en este caso, por ejemplo, esto puede ser un puente peatonal metálico o un puente ferroviario también metálico. Eh, entonces, se forma con estas dos armaduras que realmente cumplen una función de una viga, solamente que tener una viga de alma llena que cubra esta longitud va a ser una viga de una sección increíblemente gigante. Ahí nacen la idea de las armaduras. ¿Okay? No es que yo coloco nomás las barras de esta forma porque se ve bien, ¿verdad? No. De hecho, tiene una funcionalidad de no solamente trabajar de una manera un poco más óptima, óptima entre comillas porque no es óptima de repente, sino que también cubre estas grandes luces o grandes distancias con un menor peso, por lo tanto con un menor costo de lo que hubiese sido aquí poner una viga gigantesca. Pero con gigantesca me voy a referir gigantesca. ¿Ok? Ah, por último, estas riostras son para fuerzas que no están contenidas en este plano, ¿verdad? Son para cargas laterales y también para evitar que esta armadura se abra, para que la combinación de estas dos se abra. Por ejemplo, esta de aquí, ¿verdad? Eh, ya va a depender de cómo muestra la unión según sea el caso, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser esta de aquí abajo, que es la manera más simple y sencilla de mostrar. En general, esto pueden ser eh, barras de madera, por ejemplo, en donde directamente las piezas van abulonadas. Pueden ser metálicas también, menos importantes, ¿verdad? Estructuras pequeñas. Entonces van directamente abulonadas elementos con elementos. Estas pueden ser otras formas, donde van abulonadas o roblonadas también, pero las uniones ya son más interesantes. De cualquier forma, para nosotros, el análisis en estas situaciones son las mismas, salvo que cuando se tenga que dimensionar la unión, en su momento lo van a desarrollar, van a tener distintas consideraciones nada más. Como les dije, todas son barras, aquí está al revés, todas son barras de dos fuerzas. Quiere decir que voy a tener solamente tracción o solamente compresión en las barras. O sea, solamente me refiero, algunas van a estar traccionadas y algunas van a estar comprimidas. Por ejemplo, tenemos idea de cómo podrían estar estas barras. A ver si tengo el desglose. No. ¿Cómo podrían estar estas barras? Es decir, traten o garabaten ahí en su cuaderno el desglose de barras de esta armadura y vean si pueden llegar a identificar cuáles están a tracción y cuáles están a compresión. Es decir,
Hagan el diagrama a cuerpo libre de todas estas barras, si es que creen necesario, para saber cuál está en atracción y cuál está en la compresión. No es esta. En general, cuando nosotros hacemos el análisis de esta armadura, entonces lo que de repente conviene es desglosar así como estoy poniendo, ¿verdad? Siempre y cuando se pueda, es bueno desarmarlo y dejarlo como en la forma inicial. Es decir, aquí tenía esta forma triangular y bueno, aquí traté de replicar eso. Evidentemente, cuando lo haga en una hoja voy a tener mucho más espacio como para poder escribir bien. Y luego, o lo que gano con esto, es poder hacer el análisis de los nudos aquí, en donde efectivamente estaría el nudo, ¿verdad? Porque siempre aparece ese ahí. Entonces, yo sé que aquí voy a tener la carga P. Sé que todas las barras son barras de dos fuerzas. Por lo tanto, la componente vertical que le llega aquí debe ser de esta barra. Entonces, para que pueda equilibrar, necesariamente esta barra va a tener que estar a tracción. Entonces, aquí yo ya sé que esta barra está a tracción. Para que el nudo C, llegue a estar en equilibrio, este le debe patear para arriba y esto le debe patear para arriba. Por lo tanto, esto va a estar así, esto va a estar así. Quiere decir que esta barra ya sé que va a estar a compresión. Y sé que esta barra también estaría a compresión. ¿Ok? Por otro lado, la reacción en A y la reacción en B. Sé que tienen componentes verticales. Sé que tienen componentes verticales. ¿Sí? Y evidentemente tiene componentes horizontales. Esto podría ser aquí. Esto podría ser aquí. Entonces lo último que me quedaría sería ver nada más el efecto en la barra AD. Y quizás en la barra AD y en la barra DB yo pueda tratar de decir, bueno, esto está con presión y tiene sentido y está atracción y tiene sentido. Pero ahí de repente también entra un poco ¿cómo le había dicho al principio? La intuición, el sentido común. Si es que yo estiro aquí desde B, lo que va a tratar de hacer la estructura es AD, DC y DB van a tratar de desplazar aquí en el nudo D. Es decir, a tratar de bajarse. Entonces, a buena primera, yo puedo identificar que esas tres barras podrían llegar a ser las que estén en atracción. Mientras que el arco ACB tiende a resistirle esa atracción. Por lo tanto, estaría comprimiéndose. Entonces, a buenas primeras, yo podría tener esa idea. Y ahí me doy cuenta que esta barra también estaría a tracción. Entonces, yo, por ejemplo, cuando quiera resolver esta estructura, yo supondría estos valores. Aquí me faltó colocar, perdón, me faltó colocar la fuerza de esas barras horizontales.
Así. Entonces, cuando yo resuelva esta estructura, yo propondría estas direcciones o estos sentidos ya de cada una de las fuerzas. ¿Por qué? Porque yo ya hice un pensamiento inicial, ya estoy diciendo, mira, tiene sentido, esta está traccionada, entonces ya le pongo en la dirección de tracción. Sé que estas dos inclinadas van a estar a compresión, entonces les pongo ya esa dirección. ¿Para qué? Para que cuando resuelva la estructura ya todos me salgan nada más en el valor con el módulo, ¿verdad? El signo yo ya sé cuál es. Siguiendo un poquito más con las últimas definiciones, ya que me gustaría terminar toda esta parte hoy, muy poquito lo que falta, y mañana sí hacer el análisis de ejemplos bien construidos. Fíjense la estructura, la figura. Es decir, la estructura inicial era A, B, C, D y A. ¿Verdad? Son 4 nudos y esas 4 barras. 1, 2, 3, 4. Si yo aplico, por ejemplo, una carga en B, lo que va a ocurrir aquí con esta es que la carga, el nudo B se va a desplazar y, por ejemplo, se desplazaría la estructura en la forma de la línea punteada. Es decir, voy a poner la carga y se va a mover hasta alguna posición. Es decir, la estructura se va a ir moviendo, no va a ser rígida. Y no es que se va a mover por la deformación, no. Se mueve porque no es luego rígida para una carga en el nudo B o en el nudo C. Entonces, de ahí nace, ¿verdad? La idea de armar estructuras que sí sean rígidas, armaduras que sí sean rígidas para esas situaciones. Y de ahí nacen las armaduras simples. Entonces, ¿qué son las armaduras simples? Las armaduras simples son las que yo puedo llegar a obtener siempre y cuando yo pueda ser capaz de partir de un triángulo base y la armadura la obtenga agregando un nodo y 2 barras. ABC. Agregué el nudo D y la barra BD y la barra CD. Le agregué el nudo E, por lo tanto una barra BE y una barra ED. Le agregué el nudo F, por lo tanto una barra CF y DF. Le agregué la barra G, el nudo G y la barra AG y barra FG. ¿Ok? Entonces, esto que se ve ahí es una armadura simple. Esto también, esto también, esto también. Y esto, por sobre todo, es el triángulo base. Siempre que yo pueda obtener de esta forma, yo voy a trabajar con una armadura simple. De vuelta, el beneficio en este caso es que la estructura verdaderamente va a terminar siendo rígida por la forma misma. Ahora, va en un momento más adelante, ya va a depender de qué materiales yo utilice, si la sección es la correcta, etcétera, ¿verdad? Pero eso ya cuando se analiza la elasticidad, es decir, la deformación. En nuestro caso, recordemos que nosotros no calculamos aún la deformación en las barras. No contemplamos ese efecto aún. Entonces, lo que yo me adelanté ya era cómo resolvía una armadura, ¿verdad? En este caso hay 2 métodos. Nosotros vamos a ver 2 métodos. No hay solamente 2 métodos. Después está el de Maxwell, el método de Cremona. Hay muchos, ¿verdad? Aquí vamos a centrarnos en 2. Uno, el método de los nudos, que es lo que básicamente yo hice, ¿verdad? Es agarrar esta estructura, tratar de desglosar pieza por pieza, elemento por elemento. Fíjense, yo agarré la barra AC y le supuse la fuerza AC en esa dirección. Puedo estar en lo correcto y puedo estar en lo equivocado, no importa. Es una barra de 2 fuerzas, lo único que yo tengo que imaginarme es o esta tracción o compresión. Puedo suponer mal, no hay problema.
El resultado me va a decir si está correcto o no. Entonces, fíjense cómo todas las barras se supusieron en alguna dirección. La barra AC se supuso comprimida, la barra CD, atracción, la barra BC, atracción, y estas dos últimas, a compresión, y estas dos últimas aquí abajo, atracción. Una vez que yo hago este desglose, empiezo a imaginarme los nudos. Me voy al nudo A. ¿Qué pasa en el nudo A? Están las reacciones externas y los efectos de estas barras. Entonces está el nudo A, las reacciones externas, y por acción y reacción, N1 aquí, por acción y reacción, N2 aquí. Ven cómo están directamente vinculados, ¿verdad? Esto es entrante aquí por acción y reacción, viene al nudo. Esto es saliente de la barra por acción y reacción, saliente del nudo. Entonces, cuando yo ya tenga más práctica, me voy a dar cuenta de lo siguiente. Esta barra está a compresión. ¿Sí? Que la barra esté a compresión significa que la normal está a compresión, está entrando a la barra. Entonces, cuando yo analice un nudo en donde viene una barra que está comprimida, entonces la fuerza va a ser entrando al nudo. Este de aquí es N1 porque N1 es una fuerza de compresión. ¿Dónde hay otro caso? En el nudo C. En el nudo C pasa lo siguiente. Aquí viene la fuerza N3. N3. Yo sé que N3 es una barra que está traccionada. Entonces, en el nudo, N3 es saliente del nudo. ¿Por qué? Porque N3 es una fuerza de tracción. Sale del nudo, así como sale de la barra. N4 entra en la barra, por lo tanto en el nudo entra. Entonces entraría en el nudo C y entraría en el nudo B. ¿Ven? Entonces es una forma un poco más intuitiva de también recordar las direcciones de cada una de las fuerzas en cada uno de los nudos. Entonces, si la fuerza comprime a la barra, está en dirección entrante a la barra y dirección entrante al nudo. Si la fuerza tracciona a la barra, está en dirección saliente a la barra y también en dirección saliente al nudo. Si yo recuerdo eso, no hay forma en que me pueda equivocar. Lo único que me puedo equivocar, y no está mal, es en la suposición de si esta barra se comprime o si esta barra se tracciona. O cualquiera de las barras. ¿Por qué? Porque de repente, como son las primeras armaduras que vamos a calcular, puede ser que no tengamos idea todavía de cómo es un comportamiento. Entonces no importa si no sabemos si una barra está traccionada o comprimida al empezar el ejercicio. Lo que importa es que al terminar ese ejercicio yo pueda decir, no, viejo, esta barra está comprimida, no, esta barra está traccionada. Y luego aquí lo único que queda es resolver nudo por nudo. Porque no tiene sentido resolver barra por barra porque todas las barras son barras de dos fuerzas. El método de los nudos es muy bueno porque es simple, es sencillo. Ahora, es muy largo cuando se trata de una estructura muy extensa. El método de los nudos sirve cuando la armadura es pequeña, es corta, tiene pocas barras, 4 o 5 barras, hasta ahí, o cuando la estructura no es simétrica, es decir, cuando la estructura es un poco difícil un poco difícil, entre comillas. Luego hay un método, el método de las secciones, un método un poco más rápido, por así decirlo. Más rápido en el sentido de que haciendo un seccionamiento, un corte, me permite determinar fuerzas en elementos en específico. En general lo usamos cuando tenemos estructuras un poco más simétricas y ya más extensas. Por ejemplo, aquí,
esa estructura. Si de repente alguien les dice, se desea conocer las fuerzas en las barras BD, BE y CE, pero solamente esas. Fíjense que si ustedes hacían el método de los nudos, iban a tener que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 nudos. Pero yo solamente le quiero estos 3 valores. Entonces de repente ahí, por el método de los nudos, no es lo recomendable. Entonces, ¿qué haríamos? Haríamos un corte aquí. Un corte de la estructura. Vamos a ver si tenemos el corte. Bueno, tenían las reacciones. Hacemos el corte ahí. ¿Qué pasa? Vamos a trabajar con un lado izquierdo, como se ve en la figura, o como un lado derecho. ¿Ven? ¿Vieron cómo corté? ¿Sí? ¿Ven cómo se corta esa estructura? Ahora, para que este lado izquierdo represente realmente el corte izquierdo, no es que yo puedo borrar la barra como si nada, no. Corto la barra, pero debe aparecer la fuerza interna de esa barra. Entonces, no es que yo borro y ya. No, yo borro, yo corto y debo poner las fuerzas de todas las barras que corté. Es decir, esto. Aquí había una barra BD, aquí era una barra BE y aquí una barra CE. ¿Recuerdan que yo corté aquí? Como son todas barras de dos fuerzas, directamente ya sé las direcciones. Y ahí ya es simple de resolver. ¿Por qué digo simple? Me pedía calcular BD primero. ¿Cómo puedo calcular la fuerza BD? En este caso es N1. Por ejemplo, podría tomar el lado derecho y hacer sumatoria de momentos de fuerzas en el nudo E. Al hacer la sumatoria de momentos de fuerzas en el nudo E, no voy a tener estas componentes N2, N3 ni EI. P3 pasa por el nudo E, entonces tampoco genera momentos. Tendría el momento que genera Gx, Gi y la fuerza de la barra N1. Directamente ya calculo el valor de N1. Siguiente, me pedía la fuerza en la barra BE. Por ejemplo, si es que quiero trabajar con el lado derecho, haría sumatoria fuerza en Y, sumatoria fuerza en X y ya calcularía N1, N2, N3. O puedo irme al lado izquierdo, aquí al lado izquierdo, a este lado izquierdo, y hacer sumatoria. ¿Cuál era el que quería calcular? BE. BE es N2. ¿Sí? Podría ser tranquilamente sumatoria de momentos de fuerza respecto a E igual a 0. De ahí puedo sacar N1. Luego sumatoria de fuerzas en I igual a 0, puedo sacar N2. Y de sumatoria de fuerzas en X igual a 0, puedo sacar N3. Entonces es mucho más simple, mucho más rápido determinar elementos en específico con el método de las secciones. Entonces, volviendo aquí, ¿en qué consiste el método de las secciones? En hacer justamente un seccionamiento en la estructura, borrar esas barras y colocar las fuerzas que actuarían en esas direcciones. Y luego ya es resolver cualquiera de las combinaciones de fuerzas o momentos de acuerdo a lo que necesite. Ya puedo trabajar con el lado derecho, puedo trabajar con el lado izquierdo, puedo hacer una combinación entre ellos. Eso ya va a depender de cómo nos sintamos a gustos. Lo fundamental para el método de las secciones, lo fundamental está
en que el corte, la sección o el seccionamiento que yo haga no me genere más de 3 incógnitas. Digo 3 incógnitas porque hay veces que vamos a cortar en más de 3 barras. Entonces yo les digo que la sección no pase por 3 barras, hay veces que sí, pero porque no me debe generar más de 3 incógnitas. Entonces, una forma fácil es decir, bueno, 3 incógnitas son 3 barras, y sí, tiene sentido. Ahora, si yo hacía este seccionamiento, aquí por ejemplo, hacía un corte así, yo no iba a poder resolver. Por el método de las secciones no iba a tener sentido, porque iba a tener una, dos, tres, cuatro incógnitas. No tiene sentido porque yo tengo hasta 3 ecuaciones. Entonces, no hubiese sido un buen plan ese corte. Otro corte, este sí es válido. Hay uno, dos, tres incógnitas. Este corte es válido. 3, 2, 1, sin ningún problema. Este corte de aquí, no. ¿Ok? Entonces, evidentemente, va a depender de la armadura que analicemos para identificar qué corte conviene hacer. Siguiendo, ya nos falta 3 láminas. Armaduras complejas, compuestas. Armaduras compuestas, ya dice su nombre, son armaduras que son compuestas por otras armaduras simples. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo obtener toda esta armadura a partir de un triángulo base. Por ejemplo, yo tengo este triángulo. Le agrego un nudo, 2 barras. Un nudo, 2 barras. Estamos haciendo la reconstrucción. Un nudo, 2 barras. Un nudo, 2 barras. Un nudo, 2 barras. Luego que si le agrego este nudo, voy a tener aquí 2 barras sueltas. Entonces a partir de aquí, la armadura dejaría de ser una armadura simple. Entonces, toda la ala izquierda es una armadura simple. Por simetría, toda la ala derecha también. Y fíjense cómo las armaduras compuestas se pueden obtener mediante un nudo en común y agregar una barra, o se le pueden agregar 3 barras, etc. Pero son armaduras que son compuestas por armaduras simples. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, si las cargas son simétricas, basta con resolver un lado de la estructura, porque el otro podría ser simétrico. Si las cargas no son simétricas, entonces hay que resolver toda la estructura. Por último, veamos los nudos con condiciones especiales de carga. Estas son situaciones que a mí me permiten facilitar el análisis en las estructuras. Me permite agilizar mi cálculo. Por ejemplo, tengo este cruce que se ve aquí. Este cruce yo lo puedo representar por este diagrama cuerpo libre, ya que todas las barras de una armadura son barras de 2 fuerzas. Para que esto esté en equilibrio, ¿qué creen que debe ocurrir? Debe pasar que FAC y FAE sean iguales y FAD y FAB sean iguales. Entonces directamente cuando yo tengo este tipo de cruces o este tipo de nudo, una situación similar, yo sé que esta barra y esta barra son iguales y que esta fuerza en la barra y esta fuerza en esa barra son iguales. Importante porque se da el equilibrio de ese nudo. Este caso, ¿qué pasa en este caso? Se eliminó esta barra, pero aparece una carga P. El diagrama
del cuerpo libre de ese nudo sería exactamente la misma idea que esta, solamente que aquí sería P. Sería P. Por lo tanto, FAC sería igual a P. ¿Qué pasa aquí? Supongamos que no tiene la carga P. Cuando no tiene la carga P, entonces si yo hacía el diagrama cuerpo libre del nudo A, iba a tener una barra aquí, una fuerza así, FAB, FAD, y este sería FAC. Fíjense que en esta dirección AB y AD se equilibran, entonces son iguales. Por lo tanto, FAC no tiene quien le equilibre ni siquiera en la dirección perpendicular. Entonces, en este cruce, lo que se da es que esta barra AC es una barra de fuerza cero. Se le llama barra de fuerza cero. ¿Por qué? Porque evidentemente no está trabajando para equilibrar en ese nudo. ¿Ok? Ahora, estas barras son más bien barras para montar una estructura, para darle la rigidez. No significa que al ser barras de fuerza cero yo pueda no ponerlas. No, no significa eso. Son barras de fuerza cero, pero son en general montantes. Entonces, esta situación que está aquí es algo similar a esta, ¿verdad? Solamente que aquí la barra AC es barra de fuerza cero y aquí directamente no hay esa barra y AD y AB son iguales. ¿Qué pasa en este último caso? Y ahí ya terminamos. ¿Qué pasa con la fuerza AB y con la fuerza AD en el último caso? Hago el diagrama del nudo A, voy a tener aquí una fuerza horizontal, aquí una fuerza oblicua. ¿Qué debe pasar para que este nudo A esté en equilibrio? Sumatoria de fuerzas verticales sea cero. Esta es la única que tiene componente vertical, por lo tanto ya es cero. Luego, sumatoria de fuerzas en X, cero. Esta es la única que queda, debe ser cero. Entonces, cuando tengo un nudo de esta forma, quiere decir dos barras que no son colineales como estas anteriores, y no hay carga en ese nudo, entonces esas barras también son barras de fuerza cero. Entonces, lo ideal sería identificar cualquiera de estas situaciones al empezar a resolver una estructura. Porque así, evidentemente, yo ya sé cuáles serían fuerza cero, cuáles no, cuáles serían iguales entre sí y cuáles serían iguales a las cargas. En ese caso, entonces lo que yo estoy haciendo es acelerando el proceso de resolver el sistema de ecuaciones. ¿Ok? Mañana vamos a ir a resolver ejercicios. Ejercicios variados hasta lo que vimos hoy. Luego en la semana volveríamos a tocar la parte teórica, porque nos falta el análisis de la estabilidad de las armaduras, cuando una armadura es estable, inestable, etcétera. Entonces, en el caso de que no haya consultas, podemos dejar la clase hasta aquí y quedarían libres ya por hoy. Vale, gracias, profe. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos entonces mañana. Chao, profe, gracias.